Tenemos contacto con Kevin Felgueras. Kevin, cuéntanos qué está pasando a esta hora en el Congreso. Sí, justamente se está firmando este acuerdo luego de 2 días de intensas negociaciones durante esta jornada. Bueno, la jornada de ayer se prolongó por más de 12 horas. La discusión de este acuerdo que finalmente llega y se logra tener humo blanco en torno a este acuerdo, que va a constar al menos de 3 partes según los que nos han señalado previo a esta firma. Obviamente el ministro de Hacienda y los parlamentarios van a explicar el acuerdo, pero se nos ha dicho que va a componer una parte la pensión básica solidaria, otra reducción de al menos el 50% del costo del transporte para los adultos mayores, esto sería universal, y también algunos beneficios en materia de medicamentos. En la pensión básica solidaria se establecerían 3 tramos. El primero desde los 65 años a los 75, donde se aumentaría la pensión básica solidaria en un 25%. En el segundo tramo, desde los 75 y a los 80 años, se aumentaría en un 40%, y desde los 80 años en adelante se aumentaría en un 50% a partir del 1 de enero del próximo año. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, habla a esta hora explicando este acuerdo. Saquemos la mesa para el... A ver, se le pide sacar una mesa, pero de todas maneras el ministro va a poder realizar su discurso. Escuchamos al ministro de Hacienda. En esta jornada de trabajo nos complace anunciar que hemos llegado a un acuerdo, un marco de entendimiento en el marco del presupuesto del año 2020, con la oposición, con los partidos de Chile Vamos, el gobierno, en un acuerdo que avanza en demandas muy sentidas de la población en materia social, particularmente lo que respecta al adulto mayor, pensiones, mejoramiento de pensiones, también transporte para el adulto mayor, me referiré enseguida con mayor detalle. Pero lo primero que quisiera hacer es destacar el sentido de conversación republicana que aquí se ha dado en la Casa de la Democracia, que es el Parlamento, en un ánimo constructivo una vez más, así que yo quiero agradecer a todos los sectores que han participado, han dado mucho esfuerzo, mucha generosidad, para de nuevo lograr dar una señal que los chilenos nos piden, que es unidad, la capacidad de llegar a acuerdos en nuestras diferencias. Por supuesto, como en todo acuerdo, se cede por lado y lado, y eso es lo que marca un gran acuerdo y lo primero que quiero destacar. Lo segundo es señalar que esto se hace en el marco de la institucionalidad, al alero de la ley y del apego a la Constitución. En días recientes hemos visto cómo de manera ligera, fácil, se enarbolan o se levantan reivindicaciones y propuestas que pasan a llevar las atribuciones que nuestra institucionalidad tiene. Se presentan propuestas efectistas que, si bien son legítimas, sacrifican los medios que son propios de nuestra Constitución. En particular, se arrogan atribuciones de gasto que hoy día en nuestra Constitución vigente son facultad privativa del Ejecutivo. Y yo quiero destacar eso en este marco de entendimiento, porque eso se revierte. Acá se da una señal de que la institucionalidad se respeta. Es fundamental que los chilenos y chilenas entendamos la importancia de respetar nuestras reglas, porque son las bases de la convivencia y la base de nuestra democracia. No hacerlo implica dar una muy mala señal a la ciudadanía, particularmente en un momento constituyente, donde si las autoridades, los parlamentarios que han jurado respetar la Constitución no la cumplen, la verdad es que la señal que se da a la ciudadanía es mala. Yo quiero señalar que este es un gran elemento de este acuerdo que se hace dentro del marco de la Constitución. Quiero saludarlo, quiero respaldarlo y quiero felicitar a quienes han participado en este acuerdo. En lo concreto, ¿qué es lo que hace este marco de entendimiento, este acuerdo que hemos logrado en el marco del presupuesto? Ustedes verán el detalle, pero esencialmente lo siguiente. En materia de pensiones se generará a través de una nueva ley distinta del presupuesto, porque creemos que ese es el lugar para tramitar las demandas importantes de la ciudadanía de forma permanente, de forma segura, estable en el tiempo, una nueva ley. En esa nueva ley, que se compromete a ser tramitada de forma rápida, con celeridad, con sentido de urgencia, se establece lo siguiente: un aumento de la pensión básica solidaria y del aporte previsional solidario de 50% a partir de enero del 2020 para todos los adultos mayores de más de 80 años. Adicionalmente, se establece un incremento de 30%
para los adultos mayores entre 65 entre 75 y 80 años, que será efectivo a partir del 1 de enero del 2020 y que se llevará al 50% el año que sigue, es decir, en enero del 2021. Por último, a nivel de los adultos mayores que están entre 65 y 75 años, se procederá con un aumento de la pensión solidaria de 25% en enero del 2020, el que pasará a 40% en enero del 2021 y que llegará al 50% en enero del 2022. Este es un esfuerzo fiscal considerable, pero que se hace con sentido de responsabilidad, porque acá hay que entenderlo. Yo sé que a veces es difícil que se entienda y a nosotros como gobierno y a mí en particular como ministro de Hacienda me toca hacer el rol de malo, pero es fundamental que esto se entienda. Nosotros no podemos atender todas las demandas en toda la cuantía que exige al mismo tiempo y creo que el esfuerzo que estamos haciendo es tremendamente exigente desde lo fiscal, pero es responsable y por responsabilidad entendemos la capacidad de poder asegurar de manera sostenible, creíble, exigente, esas demandas tan sentidas de la población. No hacerlo con responsabilidad implicaría generar una expectativa que no vamos a ser capaces de cumplir y vamos a deshonrar las expectativas de los chilenos y chilenas que han puesto la confianza en nosotros. Creo que eso sería un gran error, no podemos volver a equivocarnos. Eso significa la responsabilidad fiscal, poder asegurar la sostenibilidad y asegurar las expectativas que los chilenos tienen. Adicionalmente, el acuerdo compromete darle sentido de urgencia, poner todo lo que esté de parte de los parlamentarios para tramitar el proyecto de pensiones que está hoy día en el Congreso. Esperamos que eso pueda llegar a puerto prontamente y el gobierno además declara su voluntad de, con cargo a recursos fiscales, durante los 2 primeros años, una vez implementado ese acuerdo, acelerar la transición, que esa cotización adicional que ese sistema tendrá y que, como ustedes saben, es gradual, poner recursos fiscales para acelerar esa transición y asegurar que esa pensión de aquellos que están en el pilar contributivo, es decir, que ahorran y que cotizan la AFP, pueda aumentarse en el muy corto plazo. Es decir, inmediatamente después de aprobado el proyecto de ley, de ser promulgada la ley. Eso en materia de pensiones. Quiero insistir que es un tremendo esfuerzo fiscal hecho con responsabilidad y que va a traer una mejora importante para muchos chilenos y chilenas adultos mayores de nuestro país. En segundo término, quisiera decir que también se avanza en una demanda bien sentida, que tiene que ver con la calidad de vida de nuestros adultos mayores, que no se remite solo a pensiones, obviamente, tiene que ver, por ejemplo, con el transporte público. Y acá hemos hecho un esfuerzo fiscal también importante para proveer lo siguiente. Se establece una reducción de la tarifa regular, de la tarifa normal del pasaje de transporte público en todo Chile, una rebaja del 50% para todos los adultos mayores. Eso es un esfuerzo bien significativo que viene a aliviar el bolsillo y la capacidad de moverse en transporte público de nuestros adultos mayores. Nuevamente, esto se hace con responsabilidad, pero también con sentido de urgencia. Hay también una serie de medidas que van en línea con, ustedes lo han conocido hoy día, las recomendaciones y los resultados del estudio de la Fiscalía Nacional Económica en materia de medicamentos. Nos muestran una industria que tiene serios problemas, que requiere reestructuraciones posibles, en pos de que los remedios que afectan a todos los chilenos y chilenas, pero particularmente el bolsillo de los más vulnerables, tengan precios adecuados. Ustedes van a conocer el detalle del marco de entendimiento, no me voy a detallar acá en las medidas que existen, pero hay medidas potentes, muchas de las cuales están en el Congreso y lo que hemos comprometido acá es darle sentido de urgencia, muchas veces discusión inmediata, de forma tal de que esas reformas puedan salir. Por último, quisiera destacar que siempre asociado a la salud de los chilenos hemos hecho un esfuerzo adicional en términos del presupuesto de la Nación que está contemplado para este año, aumentando el gasto per cápita de salud de los chilenos del presupuesto a 7.200 pesos, esto partiendo de un monto que estaba fijado anteriormente el año 2019 en 6.494 pesos. Ustedes pueden ver la amplitud de ese aumento, es un aumento de casi 11% respecto a lo que existía el año pasado. Obviamente eso importa un esfuerzo fiscal relevante, pero está en línea con el sentido de urgencia, con la exigencia que estamos haciendo en este paso importante en pos de una agenda social exigente. Por último, señalar que también acá
en el marco de entendimiento ha habido no diría un acuerdo, pero sí una mirada optimista respecto a algo que se está discutiendo que es importante, que es la idea de generar un ingreso mínimo para los trabajadores y trabajadoras chilenas con cargo a fondos públicos, con cargo al fisco. Ese es un proyecto que actualmente está en discusión en la Cámara de Diputados, es en la instancia donde tiene que estar y todos concordamos que es ahí donde tiene que darse el debate, pero sí entendemos y acordamos todos que la idea de generar transferencias monetarias directas, particularmente al mundo del trabajo, que permitan complementar sus ingresos, es particularmente relevante en un contexto en que tenemos que proteger el empleo, en que vamos a tener o que estamos teniendo datos económicos que son más malos que los que estábamos acostumbrados y creemos que iniciativas como estas son fundamentales para ello y también, como lo muestra la experiencia de la OCDE, para disminuir la desigualdad a través de transferencias. Ministro, quisiera preguntarle, ministro, ¿cuánto significa? Se le pregunta al ministro cuánto costará esto para el fisco, particularmente en la rebaja también del transporte público, si es que se tienen que inscribir los propios adultos mayores. Los montos específicos del esfuerzo fiscal que esto significa los van a tener prontamente mañana, para que ustedes los puedan analizar y comentar. La verdad es que dar cifras a esta hora de la noche creo que sería un poquito equívoco. Sí les puedo asegurar que son esfuerzos muy significativos en materia fiscal, pero remarcando que hemos privilegiado también la sostenibilidad. Vamos a tener que hacer ajustes de gastos por otros lados y es importante que los chilenos y chilenas entendamos que todo este esfuerzo tiene que estar financiado. Respecto al transporte público, el hecho que la rebaja a la mitad de la tarifa sea universal, bueno, facilita una serie de cuestiones operativas, porque usted no necesita tener carnets especiales. Originalmente se pensaba un subsidio focalizado al 60% más vulnerable, lo que estaba en el marco de entendimiento del presupuesto que logramos hace un poco más de una semana. Hoy día esto se hace más exigente, se hace universal y se amplía también el beneficio de reducción al 50%. La idea de esto es que a partir de enero vamos a dar a conocer un cronograma de implementación a lo largo de todo el país y esto tendrá que estar operativo antes del 30 de junio del 2020 por razones obvias, porque esto requiere ser implementado. ¿Okay? Ministro, el ingreso mínimo, ¿se han hablado de eso? Se le pregunta también por el ingreso mínimo mensual. Sí, lo que convenimos que es una iniciativa importante precisamente por lo que indicaba, porque es una transferencia directa que ayuda a los chilenos más vulnerables en el momento que lo necesitamos, pero obviamente los guarismos, las discusiones técnicas, los montos tienen que darse donde corresponde, que en el Congreso y en este momento en la Cámara de Diputados. ¿En cuántos medicamentos las personas van a poder pedir los medicamentos directamente a Senavast? ¿Eso es algo de lo que están los acuerdos? Sí, esa es una de las cosas que está en el acuerdo, ustedes van a ver el detalle, pero la idea es que Senavast tenga un registro digital de todos los medicamentos, que a su vez abra una plataforma digital o online donde todos los chilenos y chilenas podamos comprar y que ese medicamento termine llegando a su domicilio. ¿Y eso con algunos límites, algunas restricciones? ¿Cómo podría operar? No hay restricciones, la verdad es que eso es lo que se quiere, es que esto sea una plataforma que ojalá esté disponible para todos los chilenos y chilenas y que facilite una cosa fundamental, porque ustedes se preguntarán, tengo que ir a buscar el remedio a Senavast. No, la idea es que ese remedio pueda llegar al domicilio. ¿Y eso tiene un costo de traslado, no? ¿El transporte? Vamos a tener que implementarlo, ¿no? Y vamos a tener que implementarlo y hacer los cambios reglamentarios y legales que correspondan. Vamos a ver dónde va a ir, pero lo que es importante este marco de este entendimiento es que está ese compromiso con sentido de urgencia de realizarlo. Muchas gracias, yo quisiera dejar Parte del marco de entendimiento, ustedes lo escuchaban, en materia de medicamentos va a haber una plataforma que es la de la Senavast donde se va a poder acceder, comprar un medicamento y este medicamento llegaría directamente a la casa. Parte del acuerdo donde también se establece aumento de la pensión básica solidaria, la reducción del 50% del transporte público. Escuchamos ahora a María José Saldívar, ministra del Trabajo. En materia de las pensiones, el hecho de poder contar con un pilar solidario fortalecido que va a permitir pagar pensiones aumentadas en un 50% en un muy corto plazo es una muy buena noticia. Pero además también este acuerdo de ponerle también mucho énfasis, mucha urgencia al proyecto que va a permitir mejorar las pensiones también de la clase media, que es un proyecto que se está tramitando en el Congreso y en el cual todos los sectores han manifestado voluntad para poder encontrar el mejor camino
para poder incrementar estas pensiones, no solo a través de un mayor ahorro en cuenta individual, sino que también de manera significativa en lo que va a ser una mayor solidaridad a partir de estas mismas cotizaciones previsionales. ¿Cuál es el camino que le gustaría al gobierno en ese sentido, ministra? Bueno, a nosotros lo que nos gustaría sería un camino que sea participativo y de diálogo. Nosotros hemos establecido los canales para poder trabajar en conjunto con todos los partidos de la oposición, así como con los partidos de gobierno, para ir perfeccionando y profundizando lo que nosotros ya tenemos y de alguna manera poder tener lo antes posible un proyecto de ley aprobado para que podamos no solo darle una muy buena noticia a los adultos mayores que pertenecen al pilar solidario, sino que también a la totalidad de nuestros actuales pensionados que también son de clase media. Ministra, este acuerdo se conversó también con la Cámara de Diputados. ¿Hay respaldo de lo que ocurra con este acuerdo acá en el Senado se replique también en la Cámara? A ver, nosotros este tema acá lo hemos trabajado comentando y conversando permanentemente también con los diputados y ellos están al tanto de los acuerdos que se están llegando. Bien, yo quisiera señalar que Escuchamos también al presidente del Senado, Jaime Quintana. Del esfuerzo enorme que ha hecho el Senado durante estas semanas por estar a la altura de esta crisis profunda que vive nuestro país. Hace pocos días, 6 días atrás, era a través de señalar un camino de un itinerario constituyente para destrabar también uno de los temas más complejos que la ciudadanía, por los cuales se ha manifestado. Y no ha parecido importante, y en eso han estado abocados todos estos días senadores de la Comisión de Hacienda, de la Comisión de Trabajo, de la Comisión de Salud, de que había que dar respuesta a estos temas especialmente sensibles para adultos mayores, para las personas de menores ingresos, y por lo tanto lo que hemos construido aquí es un marco de entendimiento sobre pisos mínimos de dignidad. Eso no quita que en el futuro va a haber otros temas que vamos a tener que debatir, como el tema del pilar contributivo, como son otros temas más que se dejaron expresamente fuera de este acuerdo por respeto también a la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Yo quiero fundamentalmente destacar que en el ánimo de acuerdos que apunten a lo que la gente necesita hoy día, este marco nos permite desentrabar la ley de presupuesto, pero hacer realidad el aumento de la pensión básica solidaria en un 50% en un tiempo razonable, hacerlo con recursos dentro del marco de nuestra institucionalidad, hacernos cargo de los más vulnerables, de los más pobres entre nuestros adultos mayores con un piso de dignidad, efectivamente eso, que ningún adulto mayor en nuestro país con su pensión esté bajo la línea de pobreza. Pero también nos hemos hecho cargo de los que están al lado, no solo de los 560.000, 550.000 adultos mayores que hoy día tienen pensiones básicas solidarias, sino también aquí beneficiamos a alrededor de 1.500.000 adultos mayores pensionados, que en la medida en que salga adelante el proyecto que estamos tramitando van a tener también los beneficios. Hablamos de las clases medias, de aquellos que van al Serviu y le dicen que son muy ricos para un subsidio, que van a la banca y le dicen que son muy pobres. Y creo que eso es muy importante, que se cautelen también para ellos los beneficios, incluso un poquito antes, compensando el tiempo que esperamos que sea breve para la discusión del proyecto de pensiones. Destacar además que hay una mirada del adulto mayor no solo respecto al aumento de pensiones, sino también la rebaja en el costo de los medicamentos, que sabemos que es algo muy, muy importante para ellos, y la rebaja del transporte público, que era un tema anhelado por los adultos mayores hace mucho tiempo. El que además hoy día, respecto de los medicamentos, estemos cambiando el modelo. Para nosotros eso es muy fundamental, no desde la lógica del mercado, de la oferta y la demanda. Los medicamentos son bienes públicos, son necesarios para la salud de la gente, y por eso tan importante que la Cenabás cumpla su rol, que se puedan comprar directamente y a través de una página en internet, online, medicamentos que puedan llegar a la casa de la persona que los necesita y a precio Cenabás, que pueda venderle la Cenabás a la farmacia, que pueda empezar a regular precios de acuerdo a los mercados internacionales. Queremos cambiar la concepción del medicamento, que sea parte de la atención de salud. Senadora, ¿cómo quedan las actuales cadenas de farmacia en ese sentido, con el tema de Cenabás? Senadora. También van a poder las grandes cadenas comprarle a Cenabás, pero ojo, no queremos que la rebaja en el medicamento sea ganancia para la farmacia, y por lo tanto se va a regular el precio cuando se compra a Cenabás. Hoy día hemos conocido datos escandalosos de un informe de la Fiscalía Nacional Económica, que además responde a una solicitud que hicimos en su momento como senadores de la Comisión de Salud. Y ahí lo que queremos es terminar con los abusos, es terminar con la usura. En la salud no puede ser un negocio para la farmacia. Parte de las declaraciones, escuchamos también al senador Guido Girardi del PPD. Un logro transversal. Lo que yo quiero señalar que este es un punto de partida, no llegada.
Tal vez quedan muchas deudas sociales que hay que seguir incorporando. La hemos visto en materia de pensiones. Yo creo que era inédito que se pudiera aumentar en 50% las pensiones, que se pudiera rebajar en 50% la tarifa. Pero creo que el cambio tal vez más profundo de concepción, como se ha dicho acá, el tema de medicamentos, se va a abrir algo que es totalmente novedoso, que es la importación de medicamentos. Cualquier persona, cualquier chileno va a poder importar medicamentos de lugares que estén certificados y que sean medicamentos más baratos. El que Senabas pueda vender precios y traspasar los precios de volumen a los pacientes significa que en promedio pueden disminuir los medicamentos casi hasta cifra increíble de 500%. Y la idea es que existe un sistema logístico que lo va a pagar el propio paciente, pero que es muy barato, porque queremos que esos medicamentos lleguen a la casa. Aquí se va a actuar a través de una receta, esa receta se va a entregar a un portal y hay que crear un sistema tecnológico, un sistema de inteligencia artificial que de manera expedita, rápida, satisfaga la necesidad de medicamentos de todas las personas. Al mismo tiempo, se va a establecer un formulario nacional ampliado que va a ser obligatorio para todas las instituciones públicas, que va a ser obligatorio para todas las farmacias. Se va a terminar un abuso que es una vergüenza, que cuando ustedes van a una clínica privada, no solamente te cobran medicamentos que pueden ser el 2000% más caros, si ustedes toman un frasco de medicamentos y usan una pastilla, le cobran el frasco completo. Y al mismo tiempo hay un compromiso de ponerle suma urgencia a la ley de fármacos 2. Ahí estaban parte de las declaraciones de los senadores, también del Ejecutivo en torno a este acuerdo transversal que se ha logrado no solo en materia previsional, sino que también en materia de transporte y particularmente en materia de salud. La firma que se produjo hace solo minutos acá en el Congreso Nacional, un histórico acuerdo que se logra además luego de 2 días de negociaciones. Se logra esta firma que ustedes están viendo en su pantalla, algo que ocurrió hace solo minutos acá en el Congreso Nacional, donde el Senado sigue tramitando la ley de presupuesto que, recordemos, debe salir en los próximos días de acá del Congreso Nacional. Serán varios anuncios que estaremos entrando en detalle en los próximos minutos, pero claro, lo que más llama la atención es la rebaja del 50% del transporte público para todos los adultos mayores y también el aumento de la pensión básica solidaria desde los 80 años en adelante. Se aumenta de inmediato el 50% que se había aprobado la semana pasada en la Cámara de Diputados, y se establece ahí una gradualidad para los adultos mayores desde los 65 a los 75 y de los 75 en adelante. Todos detalles que vamos a estar siguiendo en los próximos minutos por nuestra señal abierta. Claro, Kevin, muchísimas gracias por este completo informe, este acuerdo, este marco de entendimiento que se logra ahí en el Senado. Fueron 2 jornadas de arduas negociaciones que se estuvieron llevando a cabo en estos últimos días y hemos estado bien atentos a los avances que se han estado desarrollando entonces en esta materia. En medianoche, en unos minutos más, Kevin, vamos a retomar el contacto para profundizar respecto a este marco de entendimiento firmado ahí en el Congreso Nacional. Gracias.